Había una vez un hombre que tuvo una gran idea. Se dio cuenta que la Panamericana estaba colapsada de autos y pensó un negocio. Una estación de transferencia para que los que viajan desde Pilar y cercanías dejaran sus autos y tomaran un tren que los iba a dejar en Belgrano, Palermo o Retiro. Los que así viajaran no iban a pagar peajes, nafta ni estacionamiento en Capital y encima iban a llegar más rápido. Sin embargo, Mateo Corvo Dolcet, el hombre que tuvo esa gran idea, terminó preso, acusado de lavar dinero de un capo colombiano. Fue detenido el jefe de la banda narco, José Piedrahíta Ceballos. Es usted. Bueno, ya, aquí lo tengo, aquí, José, Fiscalía, nos acompaña, por favor. Aquí está. Oiga, por favor, por aquí. Un juez argentino decidió procesar por lavado de activos al exfutbolista Mauricio El Chicho Serna, a la viuda y al hijo del capo de Pablo Escobar. El exfutbolista colombiano resultó salpicado por unas declaraciones del empresario y abogado argentino Mateo Corvo Dolcet. La mía es una causa que se armó con el objeto de favorecer una negociación que la DEA estaba sosteniendo con este colombiano de apellido Piedrahíta. Se les acusa de lavar dinero a través de negocios inmobiliarios y gastronómicos en una investigación que involucra al ganadero colombiano José Byron Piedrahíta y al empresario argentino Mateo Corvo Dolcet. Lo más loco de esta historia es que imputen una operación de lavado de dinero cuando el tipo compra a su nombre, paga en forma bancarizada. Pero como lo que le pasó a Corvo Dolcet parece sacado de una serie de narcos, con agentes de la DEA incluidos, vamos a empezar contando la historia del narco, José Byron Piedrahíta Ceballos. Un hombre que en los 90 conoció a los grandes capos de Medellín, pero logró zafar. Él dice que hace 30 años estuvo involucrado con el narcotráfico, que a la muerte de Pablo Escobar abandonó definitivamente esa actividad y nunca más volvió a involucrarse con ese tema y se dedicó a su actividad comercial lícita, la que ya venía desarrollando en paralelo a las actividades de narcotráfico. Viajó a Londres, volvió a Colombia y se dedicó a crear un emporio económico. La gente de Cabalín está contenida porque es gente amiga, porque está con el presidente y demás. Ahí le bajan el dedo porque operó en contra de lo que la orden que bajó el presidente. Lo que están diciendo fue que el responsable de todo este quilombo es Muerza y Santini. Soy gente de Macri. ¿Qué va a hacer Macri? Lo va a ejecutar. Los casos aumentaron un 147%. En los últimos 20 días, los fallecidos en el AMBA aumentaron un 95%. ¿Qué piensa de la cuarentena? Está bien, pero está muy mal organizada y las cosas hay que hacerlas bien. Para eso le pagamos a los políticos, para que hagan las cosas bien, no para que hagan solamente lo que a ellos les conviene. Yo creo que la gente mayor y la de riesgo sí la tienen que hacer, pero la gente jóvenes o medianamente jóvenes que podemos trabajar, deberíamos trabajar. No estoy totalmente de acuerdo con la cuarentena, totalmente de acuerdo. Creo que no hay otra forma y el mundo lo está diciendo, lo está casi gritando. Lo que estamos notando es que con esta aceleración tenemos que hacer algo para parar el ritmo de contagio, para aliviar las camas ocupadas y seguir garantizando que todos los argentinos tengan la atención que merecen. Estamos como con mucho miedo y pánico, pero bueno, hay que tratar de cuidarnos y nada, hacer las cosas bien. Hay que trabajar, ese es el tema. Está bien cuidarse, todo bárbaro, pero veo mucha necesidad, muchísima. Bueno, yo laburo con Globo y la verdad que del día 1 que laburo, y es todo igual, inclusive a mí me conviene que no haya gente en la calle por el tema del tráfico y gano más plata inclusive. El problema económico no es la cuarentena. El problema económico es la pandemia. Es difícil ahora volver para atrás. Para mí empezaron muy temprano y esto lo tuvieron que haber empezado ahora y no en marzo. Estamos también como con sentimientos encontrados y contradictorios, ¿no? Porque llevamos 100 días, hay gente que la está pasando muy mal, no tiene posibilidades de nada y sinceramente
otra vez encerrarnos, esto implica como una caída importante, ¿no? Pero bueno. Más adelante van a ver esta historia que sonó espectacular, narcos colombianos, Chicho Serna, una operación de lavado de dinero, pero atrás de todo eso van a ver cómo estaban los dedos de la DEA, parece un juego de palabras, los dedos de la DEA estaban detrás de esta causa judicial con disparates tales como que, en verdad, quien nos presentaron como que era un poderoso narco colombiano, no era un narco. En Colombia lo buscaban por corrupción, sin embargo acá abrieron una causa por lavado de dinero, metieron datos truchos, una historia impresionante de otra vez las maniobras judiciales de la Argentina, las increíbles maniobras de los jueces federales en la Argentina. Hablando de eso, van a ver también esta noche en GPS ¿cuál fue la causa que utilizaron para espiar a buena parte de la clase política durante el macrismo? ¿Se acuerdan del G20, la cumbre del G20, Macri llorando en el Teatro Colón? Bueno, mientras Macri lloraba en el Teatro Colón, se utilizó ese paraguas de proteger a los jefes de Estado que venían a la cumbre del G20 para espiar a propios y ajenos. A Cristina Fernández de Kirchner, pero también a Diego Santilli. Tengo los papeles, muchachos, ¿eh? Y también vamos a hacer un poco de autocrítica, cómo durante el macrismo intoxicaron a los periodistas, cómo los servicios de inteligencia, en especial la AFI, intoxicó a los periodistas con noticias falsas. Pero ahora vamos a hablar de esto, de lo que pasó hoy, de lo que nos va a cambiar la vida, por lo menos la cotidianeidad de lo que estamos aquí en Capital y Gran Buenos Aires a partir del 1 de julio. Ya se saben, ya se repitieron hasta el hartazgo las medidas que van a venir, entonces uno lo que puede hacer ahora es hacerse unas cuantas preguntas. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, la cuestión de los permisos. ¿Sí? Vienen diciendo que van a hacer caer los permisos ¿hace cuánto? 10 días. Sí, que se van a sacar los permisos y que solo se van a reservar los permisos para los esenciales y que solamente había una cantidad de permisos que se habían emitido y que después no cayeron. ¿Por qué no se hizo durante todo este tiempo? Si era tan dramático como dicen que era, que había que bajar la circulación de gente en Capital y Gran Buenos Aires, y todo esto dependía sobre todo de los permisos, porque cuando uno pone las cámaras de los móviles de televisión en las puertas de las estaciones, uno ve que la policía tiene una aplicación, lee el código QR y deja pasar a la gente. Y si no tenés ese código QR, no te dejan pasar. Entonces, se supone que ahí están leyendo permisos válidos. Los que están subiendo a los trenes tienen permisos válidos. ¿Y entonces quién da esos permisos? ¿Cómo se armó ese festival de permisos? ¿Por qué no lo logran hacer caer? A ver, lo dijeron ya a lo largo de 10 días. Dijeron, no, vamos a sacar la cantidad de permisos que hay porque descubrimos que hay 4 millones de permisos y lo ideal sería que hubiera, 2 millones de permisos. La cantidad de gente no bajó. Recuerden que todo este tiempo estuvieron diciendo que iban a bajar la cantidad de gente porque iban a caer los permisos falsos. No lo descubrieron, no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Es una buena pregunta para hacerse ahora que se asustaron, porque esto es lo que pasó. Las autoridades del gobierno nacional, provincia y ciudad de Buenos Aires se asustaron y con razón frente a la barrera de los 3.000 casos. Hoy esa barrera casi se toca, ¿no? Piensen que el viernes pasado todos sentimos un escalofrío cuando se anunciaron los 2.000 casos. Viernes después, una semana después, hoy, 2.886 contagios. Y ya se sabe que los contagios son proporcionales a los que terminan yendo a terapia intensiva y a los que se terminan muriendo. Entonces, cuanto más contagios haya, ya se sabe que va a haber más muertes en el futuro. Si era tan importante la cantidad de permisos, ¿por qué no lo lograron cerrar antes? Son esos enigmas que uno no entiende y ahora dicen que otra vez van a caer los permisos y ahora sí van a ser inflexibles con los permisos y ahora sí se va a poder de una buena vez bajar la circulación de gente que tenga permisos truchos. ¿Cuál es el agujero? Bueno, algunos dicen que el agujero es la gente que pide permisos especiales para ir a asistir a un familiar o para ir a cuidar a un menor y que van teniendo diferentes permisos. Otros dicen que durante los días hábiles el truco está en los turnos bancarios, que la gente pide turno en un banco, no va al banco, pero utiliza el permiso para salir. No sé, pero hay un agujero ahí por el cual pasan los permisos que no son
verdaderamente esenciales o que no son para las actividades que estaban habilitadas. Ese es uno. El otro es el de los controles en los trenes y el de los controles en el tramo que va entre provincia y ciudad de Buenos Aires. Y ahí está la pelea sobre todo entre Ministerio de Seguridad de Nación y la provincia de Buenos Aires. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, ustedes lo escucharon en un par de oportunidades decir sin ningún tipo de pudor: a mí el Ministerio de Seguridad de Nación, la ministra no me da nada en provincia de Buenos Aires. Y después salen los voceros de Frederica y dicen, bueno, tenemos 4.000 efectivos en provincia de Buenos Aires que están ahí, pero ahora no es momento de debatir, es momento de la unidad y toda esa zaraza que dicen. Pero después Berni dice, sí, claro, dicen que hay 4.000, pero están cuidando las autopistas, están cuidando otras cosas que no tienen que ver con asistir a la provincia de Buenos Aires, y ahí se van pasando la pelota. La cuestión es que en este pase de pelota de uno a otro, lo que se descubrió es que nadie estaba controlando los trenes. Ciudad de Buenos Aires, que es el tercero en discordia, dice, nosotros ponemos los controles en las estaciones si quieren para ver la gente que baja de los trenes, pero ya bajaron, ya vinieron, ya viajaron, ya se subieron a los trenes, ya se pueden haber contagiado. ¿Por qué no los controlan antes que suban en provincia de Buenos Aires? Y ahí ¿quién los tiene que controlar? Y decidan, o los controla la policía de la provincia o los controla la Policía Federal. ¿Por qué la Policía Federal? Porque la Policía Federal tiene una dependencia que se llama Policía Ferroviaria. La cuestión es que en este pelotudeo, en esta pelea que hay, nadie terminó controlando los trenes y terminaba viajando cualquiera en los trenes, y al bajar de las estaciones decían, bueno, ya está, ya llegaron acá, que pasen. Esto es lo que ahora dicen que van a hacer en serio, que ahora sí van a controlar los trenes. Y después está la cuestión de los autos. Se llenó la ciudad de Buenos Aires, se llenaron las autopistas de autos que van y vienen, sobre todo en los días hábiles. Los fines de semana baja sustancialmente la cantidad de gente, porque todo aquel que tiene un auto sabe que venir en auto a la ciudad es mucho más fácil que venir en transporte público. Pues ahora ya no hay tanto control en estacionamiento, ya no están las grúas funcionando, salvo en algún lugar que obstaculicen el tránsito. Entonces la gente que puede viene en auto. ¿Y qué es lo que descubre la gente que viene en auto? Que no hay controles. A mí me pasó el otro día, tuve que ir a hacer una nota a Pilar, salí de la ciudad de Buenos Aires, atravesé todas las autopistas, todos los peajes, nadie. A la vuelta dije, bueno, me preparo porque voy a tener seguramente 15, 20 minutos de espera, nadie. Yo dije, ¿cómo es esto? Y ahí viene el doble discurso. Es decir, por un lado te dicen que va a haber controles en las autopistas para que la ciudad no se llene de gente, y después cuando uno viaja dice, ¿dónde están los controles? Cosas raras que suceden en este punto, y por eso digo, ya se conocen las medidas, ya se saben los anuncios, ya sabemos los fundamentos, ya sabemos todo porque lo escuchamos a Alberto Fernández, y después todo esto se fue analizando a lo largo de toda la tarde en los medios de comunicación. Lo único que ahora uno puede empezar a decir, si no lo pudieron hacer hasta ahora, lo van a poder hacer. Y ahí viene el otro factor a tener en cuenta, no solo la ineficiencia frente a los permisos, en la fuerza de seguridad y en los controles, sino el apoyo social. Porque una cosa era el apoyo de la cuarentena cuando el coronavirus había recién llegado, y entonces mandaron a todo el mundo a la casa, la gente se quedó en la casa, dijeron, bueno, esto es un veranito, un par de semanitas y después salimos todos, y después se fue prolongando, vinieron las penurias económicas, vino la bronca y sobre todo vino la incertidumbre de no saber cuándo se termina. Ahora que hay que volver a encerrarse en las casas, y esto fue lo que dijo el presidente hoy, hay que volver a meterse dentro de las casas a partir del 1 de julio. ¿Cómo va a caer? ¿Cómo estará el apoyo a la cuarentena? Porque hasta ahora ya vimos lo que pasó, pero durante todo este tiempo, como los números se mantenían bajos, a Dios gracias, hubo gente que le perdió el miedo o le perdió el respeto. Y hubo mucha gente que pensaba, bueno, conozco más gente con dengue que con coronavirus. Recién ahora se empieza a saber de los contagios. ¿Y cómo se sabe de los contagios? ¿Por las estadísticas? No, porque las estadísticas son un número. Cuando la gente le empieza a poner cara a los contagios, cara a los muertos, cara a las personas que zafaron del coronavirus, se empieza a entender que la circulación es mucho mayor. Entonces, desde que sabemos que hay coronavirus en la televisión, que hay coronavirus entre los políticos, el caso de Insaurralde, hoy se acaba de saber que un prócer del deporte nacional, como es
el doctor Bilardo tiene coronavirus y es una persona de riesgo porque se contagió en un geriátrico de Almagro. Nosotros en su momento cubrimos esa nota. Todos dijeron, no, Bilardo está bien, Bilardo está bien. Bueno, Bilardo no estaba bien. Ese mismo geriátrico, un par de semanas después, ahora se sabe que Bilardo tiene coronavirus. Entonces empieza a volver el respeto o miedo, llámenle como ustedes quieran, al coronavirus. Pero ese respeto, miedo o lo que sea, se trasladará al común de la población como para que se ponga en el platillo de la pérdida económica, el hartazgo, la bronca, el encierro, la claustrofobia, para compensarlo. De esto vamos a estar hablando con Raúl Aragón, a ver qué pasa con el apoyo a la cuarentena. No, ni siquiera pensemos en si esto se traslada a la imagen de Alberto, eso es una discusión ulterior. El asunto a hoy por hoy es si la cuarentena, que ya sabemos que por ahora es la única solución sanitaria que hay al coronavirus, se puede convertir también en una solución sociológica frente al coronavirus. Esto es lo que uno tiene que decir, bueno, ¿se va a poder mantener? ¿Por qué, si el problema es tan grave, por qué no cortaron a partir de hoy? ¿Por qué eligieron y dijeron, bueno, vamos a cortar recién el 1 de julio, si ya están por llegar a los 3.000 casos? Ahí me parece que tuvo que ver con una negociación. Rodríguez Larreta quería postergar que el endurecimiento que sabían que iba a llegar, la ciudad tiene 1.000 casos al fin y al cabo, fuera más adelante, porque temen que si se endurece, la gente después desobedezca. ¿Y cuál es el temor de que la gente desobedezca la cuarentena? Que pase como en Perú. Ustedes me habrán escuchado hablar mucho sobre el caso Perú. Nosotros, o mejor dicho, muchos medios de comunicación siguen lo que pasa en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, pero nadie le da mucha bola a Perú, y Perú es el caso que más se puede parecer en la peor versión a lo que puede pasar en la Argentina, porque Perú llamó a una cuarentena desde temprano, igual que la Argentina, pero después no la pudo sostener. Sistema sanitario peor que el nuestro, por cierto, salud pública que no tiene la tradición, aunque vapuleada y ajustada, la historia sanitaria de la Argentina es mucho mejor que la de Perú, y también una cuestión de mercados populares y de contagios y de falta de heladera, aunque parezca mentira, falta de heladera provocó que en Perú se dispararan los casos y tenga hoy una de las tasas de mortalidad más altas de América Latina, junto con Brasil y junto con Chile. El temor en Buenos Aires, porque no estamos hablando de la Argentina, sino del AMBA, es que pase como en Perú, que la cuarentena, que ya viene de muchos días, por algún motivo no se pueda sostener. Este es el gran enigma. Y entonces ahí es donde juegan las diferentes opciones. Kicillof, que los casos se le están disparando, hoy fueron 1.600 los casos en provincia de Buenos Aires frente a los 1.000 de Ciudad de Buenos Aires, dice, bueno, cerremos ya antes que esto se nos vaya de las manos, porque la foto que están viendo hoy es una foto de una semana. Entonces se saben que por más que haya cierre, los casos van a subir y tienen miedo que se saturen los hospitales. Mientras que Rodríguez Larreta dice, esperemos un poquito porque más adelante nos va a llegar la saturación y ese va a ser el momento para que no haya tanto desgaste de la población. Entre esta discusión, finalmente, ¿qué hicieron? Como en una negociación inmobiliaria, partieron la diferencia. Dijeron, bueno, lo ponemos a partir del 1 de julio y vemos qué pasa. Entonces, por ahí es donde viene la cuestión y por ahí es donde uno, si quiere entender lo que está pasando, esto tiene que ver que el motivo por el cual se definió el 1 de julio no es un motivo sanitario, sino es un motivo para equiparar las posturas y que se mantenga el frente tripartito, Alberto, Larreta, Kicillof, para hacer frente al coronavirus acá en el AMBA. Después, párrafo aparte, va a quedar para todos los que invirtieron pensando que iban a abrir y ahora tienen que cerrar y que van a estar recalientes en el momento. Y bueno, es la elección terrible que hay que decir, bueno, la economía o el coronavirus no es una opción. ¿Por qué? Porque cuando uno ve lo que está pasando en otra parte del mundo, que abrieron y tuvieron que volver a cerrar, hubo rebrotes, hubo remisiones, parece que no hay mucha diferencia entre abrir y no abrir, que nadie le está encontrando la vuelta. No es que hay un país que encontró la manera de abrir la economía sin que le estallaran los casos. Por ahora no aparece, más bien parece que tiene que ver con un periodo que bajan los contagios y después puede haber algunos rebrotes, pero por ahora nadie encontró nada mejor que la cuarentena para hacer que los casos bajen cuando los casos se disparan. Y también la economía del mundo está complicada, con lo cual, claro, es difícil explicarle a un comerciante que invirtió en un protocolo de coronavirus y decirle, mirá,
¿sabes qué? Te gastaste 100 lucas para poder atender a la poca gente que va a pasar por la puerta de tu comercio, pero ahora, ¿sabes qué? Gastaste las 100 lucas y vas a tener que volver a cerrar. Y es difícil, pero lamentablemente es lo que hay y es lo que va a pasar. Bienvenidos, esto es GPS. ¿Qué piensa de la cuarentena? Está bien, pero está muy mal organizada y las cosas hay que hacerlas bien. Para eso le pagamos a los políticos, para que hagan las cosas bien, no para que hagan solamente lo que a ellos les conviene. Yo creo que la gente mayor y la de riesgo sí la tienen que hacer, pero la gente jóvenes o medianamente jóvenes que podemos trabajar deberíamos trabajar. No estoy totalmente de acuerdo con la cuarentena, totalmente de acuerdo. Creo que no hay otra forma y el mundo lo está diciendo, lo está casi gritando. Es un desastre, querida. ¿Qué es un desastre? Sí. ¿Por qué pensás que es un desastre? Sentido. Económicamente, financieramente, y con los problemas que nos están causando. Nos tienen 100 días metidos adentro y ahora se alarga más. Y me parece que la cuarentena fue una medida acertada, muy obligatoria, básicamente porque nuestro sistema hospitalario carecía de algodones, alcohol e insumos básicos para poder hacer frente a esta verdadera pandemia. Estamos como con mucho miedo y pánico, pero bueno, hay que tratar de cuidarnos y nada, hacer las cosas bien. Hay que trabajar, ese es el tema. Está bien cuidarse, todo bárbaro, pero veo mucha necesidad, muchísima. Bueno, yo laburo con Globo y la verdad que del día 1 que laburo, y esto igual, inclusive a mí me conviene que no haya gente en la calle por el tema del tráfico y gano más plata inclusive. En lo laboral tengo un hotel en Valeria del Mar y hace 4 meses que no tengo un peso de ingresos. Mantenemos 14 empleados y estamos haciendo un enorme esfuerzo para pagar todos los servicios, los impuestos, y todo esto hace que sea un enorme sacrificio económico. Es difícil ahora volver para atrás. Para mí empezaron muy temprano y esto lo tuvieron que haber empezado ahora y no en marzo. Hay que tratar de estar lo mejor que se puede. Es cierto que repercute en un montón de cuestiones. Yo me siento bien, yo soy docente, estoy trabajando a full en casa. Estamos también como con sentimientos encontrados y contradictorios, ¿no? Porque llevamos 100 días, hay gente que la está pasando muy mal, no tiene posibilidades de nada y sinceramente otra vez encerrarnos, esto implica como una caída importante, ¿no? Pero bueno. Tenemos que entender lo que es la única forma y que no es que la economía acá va a caer solamente, sino que es mundial esto. Entonces es como que, nada, hay que tratar de que pase lo antes posible, y para que pase lo antes posible lo que tenemos que hacer es ser responsables y no andar queriendo, digamos, transgredir esto, porque no hay otra forma. Sí, estamos en una situación muy complicada y vista la situación en la que estamos es necesario tomar esta medida. Lo apoyo. Está bien que, bueno, aparentemente vamos hacia el pico, pero bueno, hay que manejarlo de manera de que la gente pueda tener las necesidades cubiertas. La cuarentena estricta tiene una directa relación con la cantidad porcentual de ocupación de los establecimientos sanitarios. Entonces decía entonces que la posibilidad de lograr que se cumpla esta nueva etapa de aislamiento estricto va a depender de 3 cosas. Control del transporte, bajar la circulación, control de los permisos y para la tercera, acá me traje un especialista, mi amigo el doctor Raúl Aragón, porque la tercera cosa es ¿qué va a pasar con el apoyo de la gente? No se puede poner un policía en la puerta de cada casa para que si alguien intenta salir sin permiso pegarle un tacle y tirarlo al piso y meterlo adentro de vuelta a patadas en el culo. Hay que hacer algo razonable, hay que buscar consenso. ¿Cómo está de consenso? ¿Cómo está de apoyo a la cuarentena? Buenas noches, Raúl. Buenas noches, gracias, Rolo, por la invitación. Esa fue la apelación básica hoy del presidente, es decir, tuvo dos grandes variables, no dichas, pero que son muy fuertes por lo bajo. Una es la instauración del miedo. Trató de instaurar miedo y tiene razón. ¿Miedo? Sí. Mostró los aumentos de los casos en otros países. Ah, miedo sanitario. Miedo sanitario, sí. Miedo a la pandemia, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en base a ese miedo, instaurar un consenso para generar un grado muy importante de respeto, de obediencia civil. Sin obediencia civil, vos sabés, Rolo, no hay ninguna medida de gobierno, en ningún gobierno,
sin obediencia civil que se cumpla, a menos que, bueno, uses la represión estilo chino, digamos. Pero, sí, pero digo, yo el año pasado cuando estuve en Chile vi la intención de poner el toque de queda, duró casi nada, porque la gente, al contrario, se rebelaba mucho más, y salían, aunque sea para provocar a los carabineros. Corres ese riesgo, que entonces se te levante todo. De todas maneras, creo que la paciencia social tiene dos variables. Una, ¿la voy a cumplir? Sí. ¿Estoy harto? Sí. Son dos cosas. O sea que conviven, como dos caras de la misma moneda. Conviven. Y creo que con muy buen tino el presidente apeló a eso. Es decir, la base de lo voy a cumplir es porque tengo miedo, no por otra cosa, no por respeto a la norma, porque tengo miedo de contagiarme, entonces lo cumplo. ¿Existe ese miedo hoy? Sí. ¿Empieza a existir? Sí, nosotros lo notamos en la anterior, hace 10 días creo que la trajimos acá también, una de las preguntas que hacíamos, ¿a qué le tiene más miedo? ¿Al contagio o al deterioro económico? El contagio le ganaba casi 2-1 Pero eso no tiene que ver con la edad, los jóvenes le tienen menos miedo que los mayores. Sí, hay una correlación con edad, hay una correlación importante con edad y hay una correlación donde a menor edad, menor miedo. Y a menor nivel socioeconómico, mayor miedo. Es decir, la gente... ¿Ah, sí? Y sí, porque... Mira, ¿quién diría? Yo pensé que no. No, es que son conscientes de su vulnerabilidad por sus condiciones de vida. Ellos son conscientes de su condición de vida. Saben que les cuesta comprar la lavandina, que no les alcanza el alcohol y gel, que tienen que salir aunque esté prohibido y arriesgarse, un cartonero o una señora que viaja en tren para venir a trabajar unas horas de limpieza, lo que sea. Y saben que están corriendo más riesgos que el resto de la población y tienen miedo, sí, tienen miedo al contagio. Vamos a analizar los números. ¿Qué es esto? Bueno, eso es un comparativo, no son números exclusivamente míos, es un promedio que hice con datos nuestros y datos de otros dos consultores, no quiero mencionarlos porque no les pregunté si los podía mencionar. Que le choreaste los datos a los amigos. Sí, no son amigos, pero... Está bien. Saludos para los amigos consultores que Aragón le... Gracias. Son un promedio porque los tres hicimos más o menos en la misma fecha, las mismas preguntas, otras también, pero más o menos estas cuatro preguntas las hicimos, cada uno después hizo otras. Y a lo que tiende esto es a neutralizar diferencias metodológicas pequeñas que te pueden formar. Quiero arrancar por esta de el dato abajo. Es más sólido, sí. Tolerancia cero a más cuarentena. Ok. Fíjate, ¿qué es esto? Fue subiendo. Fue subiendo. En el inicio, en el periodo que va, porque está hecho por periodo de cada tramo de la cuarentena, ¿no? En el periodo que va de 20 a 31 de marzo, que fue la primera cuarentena, el 17% en promedio te decía, no la tolero más, me quiero quedar. Era una novedad. Basta. Poca gente. Basta, poca gente. 17%. Y fue subiendo, es muy notorio. Raras veces encontrás una curva tan nítida de subas. Si te mirás las otras, suben un poco, bajan un poco. Sí. Pero si vos haces el promedio de las otras tres, bueno, después vamos a las otras tres. Pero después, esto independientemente de los motivos, si son motivos económicos, de angustia económica, de claustrofobia o de lo que sea. Independientemente, esto no la tolero más, pero... Está bien, pero esto lleva, si esto uno lo piensa al revés, puede decir que este es el negativo a la cuarentena, 41. Negativo, sí, el 41%. El resto todavía hay margen. A ver, no quiero discrepar con el presidente que cuando hoy dijo 1 de cada 5 es 20%, pero la pregunta a la que se refería el presidente era distinto. Si estás de acuerdo, esto sí la tolerás, son dimensiones distintas. Yo puedo estar de acuerdo en que es necesario. Vos me preguntás si tengo los huevos llenos. Estoy harto de la cuarentena. Ahora estoy de acuerdo y sí, necesitamos esto, sí o sí. Son cosas distintas, por eso hago esta salvedad porque el presidente hoy dijo 20%, ¿no? Esto, gestión de la crisis de la pandemia también, bajando. Va bajando. Con margen alto, el agua está alta acá entonces todavía. Todavía está bien, porque bueno, empezó con 81%, eso revelaba la sorpresa, el miedo, etcétera, y el acuerdo con una cuarentena que se suponía de 10, 15 días, 10, 12 días. A medida que se fue prolongando, obviamente, y a medida que va creciendo el hartazgo, te desciende la aprobación de la crisis. Está bien, pero entonces, a ver, para traducirlo, ¿no hay tanta bronca con la gestión? No. Es estadísticamente significativa y apenas socialmente significativa. Cotejás esto con esto. Claro, está correlacionado. 60-40, te da más o menos. Sí. Fíjate que a la vez la imagen del presidente, la imagen personal de Alberto Fernández, cayó un poco, pero no es una diferencia significativa, son que 6 puntos de diferencia. Estadísticamente significativa porque... Está bien, y tanta gente puteando la cuarentena que es un microclima. Bueno, hay un dato, y vos que estás en los medios lo debes saber, la discrepancia con la puteada con la cuarentena, en realidad tiene mucha más visibilidad mediática que representación, que solidez social. Mira. Y bueno, vos viste el banderazo, vamos saliendo un rato el tema. Sí, donde se mezclaba. Sí.
Los antivacunas, los terraplanistas. Sí, pero además vos mirabas el Obelisco y ¿cuánta gente había? ¿10.000 personas? ¿15.000 personas? No sé, Moyano te moviliza 50.000. Es decir, no tenía... Y esto es lo mismo, es decir, tiene mucha más... Pero estuvo mucho en los medios. Lo mismo sucede con las puteadas a la cuarentena. Tiene mucha más visibilidad mediática que verdadera representación social, ¿no? Imagen personal de Alberto Fernández. Coincide con la de gestión de la crisis. Sí, coincide. O sea que es el presidente de la pandemia, por ahora. Es el presidente de la pandemia, no ha perdido... Coincide, además, 6666, tal cual. Sí, perdió... O sea que toda la gestión de la crisis cae en la figura de Alberto. Sí, pero perdió 5 puntos, perdió menos de... No es si perdió o no, digo, se identifican casi una cosa con otra. Es casi no se lo conoce Alberto por otra cosa que por la pandemia, ¿va? Sí, bueno, es un poco fuerte, Rolo. Pero sí, hoy por hoy la principal percepción que hay del presidente es de su gestión de la pandemia y de las medidas que va tomando él y su equipo también, ¿no? Y gestión general del gobierno. ¿Y esta diferencia? La gestión la idea de que hay un mejor presidente que el gabinete. ¿Por qué cayó? No, fíjate que cae en el último periodo. Eso es Vicentín. Porque estás preguntando gestión general del gobierno. Ahí esa caída, que es notable los últimos dos números, es una caída muy notable, porque si no, si hubiera seguido más o menos el mismo rango, estaba por... ¿Pero y cómo? ¿Cae la gestión general y no cae la de Alberto? No, es raro. Es raro, pero eso estaba entre los que te toleraban un poco más la gestión y te toleraban un poco más la o sea que Vicentín lastimó la imagen del gobierno. Lastimó, sí, en un segmento... O sea que la bala esa del argumento que esto es Venezuela para un porcentaje de un 8%, 7% entró. Por eso te decía que la representación mediática que tuvo el banderazo es mucho mayor que el verdadero rechazo a Vicentín. Entre otras cosas, porque la pandemia es concreta, Vicentín es abstracto. Te están hablando de una empresa que tiene un nombre, que fugaba guita, que no sé. Todo eso es abstracto. Vos no tenés una sensación en lo personal. En cambio, las otras variables sí, hay una sensación personal. Quiero sumar aquí a la conversación a Fernando Roldán, es especialista en seguridad y tecnología, porque yo les hablaba de 3 variables. Primero esta, la que hablábamos con Raúl, el apoyo a la cuarentena. ¿Cómo está? Lo medimos en número. Las otras 2 cosas tienen que ver justamente con seguridad y con tecnología. ¿Quién va a controlar que la gente no suba al transporte público con el permiso adecuado? Y a otra, ¿quién da los permisos? ¿Por qué hubo tal festival de permisos y por qué no logran pararlo? Fernando, ¿por qué no logran parar el festival de permisos? ¿Qué es lo que está...? Porque no hay controles. No hay controles. Obviamente ¿Y por qué no hay controles? ¿Es el huevo y la gallina? No entiendo. Y porque no está la policía adecuada, la gente no respeta, no le importa. Vos fíjate que lo dijiste, fuiste a Pilar, yo el otro día también tuve que ir a San Martín, de noche es un páramo, no hay nadie. No, pero nadie, varias veces. Sí. Yo salgo a hacer una nota por semana, 2 notas por semana y nunca me para nadie. Obvio. No es que estoy pidiendo que me paren, muchachos, pero obvio. Le debe pasar a mucha gente. Por supuesto, pero es muy fácil, te lo dije en el programa anterior, es una cuestión de implementar los códigos QR, vincularlos a los vehículos. Pero en los móviles nosotros vemos que la policía con un aparato mira el código QR. También. Y después tenés el control, por ejemplo, en Cava y en algunos accesos a la provincia de Buenos Aires donde tenés el lector de patentes. Bueno, eso tendría que estar ya vinculado desde el inicio de la cuarentena, pero no. O sea que si quisieran podrían controlar. Y tienen que controlarlo. Porque hay como un discurso esquizofrénico. Dicen que cayeron los permisos, dicen que están controlando, dicen que es solo para trabajadores esenciales y vos ves y están llenos de gente. Para lo que se necesita. Fíjate algo, ¿quién es el que habla siempre? Alberto. Después lo tenés a Bernie, que la semana pasada, o hace unos 10 días, dijo que había que volver y estamos acá, volvimos. ¿O no? Es un tipo que, digamos, lo que quiere la gente, un tipo que esté en la calle, con la gente, que se mueva, que actúe. Tenés a Alberto y a Bernie, el resto desaparecidos. ¿Pero qué pasó con las fuerzas federales? ¿Te acordás que en el comienzo estaba, por supuesto, estaba la Policía Federal, claro, los controles, Gendarmería, estaban todos? Hoy hay un vacío que tiene la Policía Federal, que se lo sugiero a la ministra Frederick y también obviamente al presidente, que mi opinión, ¿no? Vos decís el tema del ¿por qué la Policía Federal está en los ferrocarriles? Porque es ferroviario, sí, federal. Policía ferroviaria. Lo mismo que las embajadas son objetivos federales, igual que el narcotráfico. Entonces, yo haría lo siguiente. Hoy la ciudad de Buenos Aires es una provincia más. ¿Qué haría? Ya la Policía Federal dejó de serlo en la ciudad, hoy es Policía de la Ciudad. ¿Qué hago? La Policía Federal
yo haría subdelegaciones en cada comuna de Capital Federal, como si fueran subcomisarías de la Policía Federal en cada comuna de la Capital Federal y en los municipios también de la provincia de Buenos Aires que quieran. Y establezco de nuevo, le vuelvo a dar un rol a la Policía Federal que hoy está totalmente desestimado, está fuera del sistema la Policía Federal. Se quedó sin tarea. Sin tareas, exactamente. Y es una lástima, porque es gente muy preparada. ¿Y la gendarmería qué hace? Tienen mucha experiencia. La gendarmería no está tampoco en los controles. No están. Pero estuvieron en el comienzo, Por supuesto. desaparecieron. Exactamente. Por esto digo, porque si era tan fundamental bajar la circulación de gente, ¿qué se acuerdan ahora? Si eso era, quiero decir, era gratis en el sentido de que lo están pagando igual, lo tienen igual a disposición. Por supuesto. ¿Qué pasó? No hay una buena respuesta. No hay una buena respuesta. Por eso, yo me lo preguntaba desde una opinión del ego, te pregunto a vos como especialista, no hay por una eso buena digo respuesta. que el gráfico que mostraba de Raúl Aragón muestra que baja en lo que es gestión de gobierno, pero sin embargo Alberto se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque es el que da la cara. Y con Bernie lo mismo. Bernie es Kicillof, ponele. Y bueno, y Larreta, bueno, no tengo nada que decir porque en la capital es la gran joda. Pero bueno. ¿Pero eso por qué? Porque vos pensás que se dice una cosa y después no sacan la policía a la calle para no irritar. Por supuesto, y esa última curva que mostraba también que del 17 pasó al 40 y pico, no me acuerdo 40 y cuánto era. Ahí lo tenés, 41. ¿Por qué no cierran hoy todo? Porque hoy es viernes. Ah, vos decís para el último fin de semana. El humor social es terrible, hay que tenerlo en cuenta. Que esa curva no siga subiendo. subiendo. Pero del mismo modo yo te digo, si este va a ser el último fin de semana, en 15 días va a salir todo el mundo mañana a hacer compras, a correr. Claro. Y bueno, pero los políticos miran eso. Lamentablemente tenés que jugar un poquito con eso para que no les explote la gente. Es cierto. O sea, entonces es eso. Es verdad. Lo que se dice en términos sanitarios no cierra en términos sociológicos, lo van a acomodar. Tenés que combinarlo, porque si no es la realidad tampoco. Además, de alguna forma, perdón, no sé si terminaste. No, por favor. Sí. Alguien decía hoy en un medio, no recuerdo cuál, decir que la cuarentena ha sido víctima de su propio éxito. Porque de hecho la cuarentena... Se le perdió el respeto y el temor al virus. Claro, porque Sí. no, y ahora que vos querés seguir con la cuarentena, pero si no pasa nada. Ah, bueno. Bueno. Se lo vamos a preguntar al doctor Salemi, ¿no pasa nada? Está bien. No pasaba nada. No pasaba. No pasaba nada. Vos fijate que hasta la semana pasada no había mucha gente conocida. Y no tenías amigos de un amigo. Hoy en día ya tenés el amigo, la tía, la abuela contagiada. Las terapias intensivas están empezando Bueno, se ve a en la curva de moverse. contagios eso. Y por eso se acelera la curva de contagio. Y hoy algo que te decía más temprano, Bien. fíjate que... Mira la curvita. Mira cómo viene ascendiendo. ¿Sí? No, Sí, acá faltan los 2.800. Y durante un tiempo, de hoy. esto es lo que vos decías, el éxito de la cuarentena mantuvo un tiempo largo los casos bajitos. Después empezaron a disparar. Claro, pero vos fíjate que hasta el 14 de mayo aproximadamente, hasta mediados de mayo, la cuarentena se mantuvo de una manera mucho más firme y los controles eran mucho más rigurosos. Y la gente, según lo que dice Raúl con las encuestas que él emite, la gente respetaba las normas que estaban planteadas del gobierno. O Después sea, se la cuarentena. empezó a sentir en el bolsillo. Pero se empezó a sentir en el bolsillo y la gente empezó a salir. Aquí La le gente vamos, empezó- le vamos a dar la derecha al compañero Marcarián, que siempre nos marca, es nuestra conciencia de derecha, que nos marca el interés económico. Conciencia de Lo bolsillo, tenemos, no de tenemos derecha. como nuestro hombre en la plata. De bolsillo. Pero los interrumpo un segundo ahí. Yo les pregunto algo, ¿no? Si los casos están subiendo, ¿vale la pena decir que la cuarentena fue exitosa o no? Yo le haría lo opuesto. O sea, si ahora tenés 3.000 casos, entonces la cuarentena no fue exitosa. No, porque si no la agarrabas a casa Claro. te iba al carajo. Vos Este es el punto. tenés que ver las distintas etapas. No te olvides que tuvimos distintas etapas de cuarentena. La primera etapa, la más estricta, la cuarentena fue exitosa. Estábamos hablando de 20, 30 contagiados por días. Y pensarlo al revés, mirá lo de Chile. Chile no lo cerró y lo cierra ahora. Se le fue la relación muertos por población y contagio por población, se le fue el carajo. ¿Sí? Y saturó el sistema. De hecho, Chile tiene un sistema de derivación. Sí, pero que por tuvo suponete que implementarlo en tengamos, urgencia. que tengamos una mirada, viste, que decir, bueno, le toca, a quien le toca y chau. La suerte es loca. La economía también es. En Chile la están pasando mal tampoco. Claro, en todas partes del mundo. Hoy la placa, justamente está Leandro acá, la placa que mostró el presidente con el tema de las caídas de PBI en distintos países que tuvieron cuarentena y que no tuvieron cuarentena en el caso de Estados Unidos y Brasil. Cierto. A ver, ahí después, o sea, la discusión es un poco más larga, pero es cierto. O sea, todo el planeta está cayendo. La pregunta que, o sea, ¿qué viene después?
Ese es el tema. Horrible, qué bueno. No, porque horrible. el resto del mundo va a rebotar. Esa es fácil, te la contesto yo, pero todo el horrible. resto del mundo va a rebotar muchísimo más rápido que nosotros. El FMI está diciendo, ojo, que hay un desacople entre la burbuja bursátil y la economía real. La economía real viene cayendo y arriba hay una burbuja que en cualquier momento se puede pinchar. Está bien, yo al FMI no le creo nada tampoco, si es por eso, pero ya en tren de hablar boludeces ya estamos. Sigamos con el FMI. Bueno, otro dato interesante es que la curva se está incrementando fundamentalmente a costa de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Algo muy interesante. Disparó. Fundamentalmente Y acá, hace una semana estábamos en 2.000 casos. Y mirá. Bueno, lo que tanto nos temen... fuimos casi 3.000. Lo que tanto temen... Esa es la de ayer, hoy son 2.886. Claro, lo que tanto temen es la duplicación de casos diarios. Y no estamos lejos, estamos lejos, pero no tanto. Estamos en una semana ya. Sí. Sí. Igual, a ver, Raúl, ¿vos te imaginás lo que sería el quilombo político si hubiera que empezar a rebotar gente en los hospitales? No, eso te genera una situación de final abierto. Vos me preguntás qué sería, signo de interrogación. Porque ahí entra a jugar todo, entra a jugar el descontento de la derecha, los hiperderecha, la izquierda, los movimientos sociales, la clase media, los medios. Te arma la tormenta perfecta. Es la tormenta perfecta. Pero hay una cosa una sola, viste, un móvil de televisión, como pasó en Bolivia, con un tipo que se muere en cámara. Es un escándalo. Ahora, hay una paradoja en el planteo de Alberto, y no lo del presidente, y no lo quiero decir como una crítica, pero es una paradoja real. Nos dijeron estos 50, 60 días de cuarentena, los primeros, eran para desarrollar la capacidad hospitalaria para cuando llegue el pico. Ahora empieza a llegar el pico y nos dicen, estamos por saturar la capacidad hospitalaria. Entonces, ¿cómo era? Y lo que pasa es que esto, Raúl, no te olvides que es un juego de ajedrez. Esta enfermedad es una enfermedad nueva y una enfermedad muy grave. No te olvides de eso, porque si nosotros perdemos la perspectiva de eso, es tan grave. Es gravísima. ¿Pero por qué? Es gravísima. Yo te voy a decir, te voy a decir un dato que por ahí no lo tenemos presente. ¿Sí? Ahora te vamos a mostrar, si me pone el video, comparativamente, fíjate cómo fue, esto es en este año. ¿Cómo va subiendo el coronavirus? Fíjate, las cantidades de muertes en el mundo. Comparados con distintas enfermedades. Ok, sí, está bien. Esos son muertos, fíjate. ¿verdad? Estos son muertos. Estos son muertos, ¿eh? Muertos y otras enfermedades. Por otras enfermedades y de coronavirus. Fíjate comparándolo con la malaria y con la desnutrición. Y con la gripe te voy a hacer un comentario porque todo el mundo habla diciendo... Sí, a ver, porque es lo que se dice, pues es mi duda. ¿Qué es una gripecita? La OMS y la Organización Panamericana de la Salud del año pasado saca un comunicado de que las muertes anuales por influenza en todo el mundo van desde 290.000 a 650.000. Esto es OMS. ¿Cuántos llevamos muertos por coronavirus en 6 meses? No sé cuánto. 500.000. 490.000 hoy. ¿Te das cuenta de la perspectiva que no tenemos que perder? Sí, no, esto hay que decirlo porque la idea es distinta. Ese es el tema, porque si nosotros perdemos la perspectiva... No, igual, y además el 5%, porque yo decimos, si te crece el número de contagios, vos sabés que el 5% se mueren, ¿el 5% es? El 2,5. El 2,5, el 5% termina en hospital. Sí, claro, cuando es un universo muy grande, es una cantidad, claro. No hay sistema sanitario que lo aguante. Y a su vez, uno puede decir, bueno, se preparó el sistema sanitario en la primera etapa de la cuarentena. Está bien, pero veníamos de tan abajo, veníamos de los hospitales destruidos, de los médicos con 40 lucas, que siguen ganando 40 lucas. Sí, se preparó de la mejor manera que se pudo preparar con los recursos que teníamos, eso también que hay que destacar. Claro, la verdad que eso, un límite de, claro, eso es verdad. A ver, eso no lo podemos dejar de contar también, porque si nosotros nos ponemos a ver solamente la parte de la crítica del numerito, yo también tengo para decirlo hoy, por ejemplo, hoy cuando dice que el presidente, cuando dice que aumentando la cantidad de testeos no era suficiente porque aumentaba la cantidad de contagios. No hacía una relación entre los testeos y los contagiados. Fíjate que la relación es directamente proporcional. Aumentás la cantidad de testeos y aumentan los contagios. Y fue directamente proporcional. Ahí también, ¿no? ¿Cómo? Pero ahí lo que hay que mirar también es la tasa de positividad y la tasa de positividad promedio en 7 días corridos. Porque ¿qué es la tasa de positividad? Hago 1000 casos, tengo 100 infectados, ok, 10%. Hago 2000 casos, tengo 200 infectados, 10%. Eso se mantiene. Eso se mantiene y se mantuvo 30%. Entre el 27 y el 30% desde hace 15 días se viene manteniendo, que es lo que vengo viendo yo todos los días. Porque venís aumentando también la cantidad de testeos. Y más cuando testeos, baja, pero la proporción se mantiene. Esa es una buena noticia dentro de todo, ¿no? Claro, y cuando bajan los testeos, los fines de semana, baja la cantidad de contagiados.
Y se mantienen. ¿Cómo es lo de la vacuna en Brasil? Bien, hay un tema interesante. Vos No fíjate que hay una Bolsonaro, empresa... no es de Bolsonaro. No, es un curro latinoamericano. Hay una empresa que la está desarrollando junto con la Universidad de Oxford a la vacuna en Brasil. Y vos fíjate que el tema es interesante. Resulta que en distintos países del primer mundo, vos para hacer un estudio de fase 3 o de fase 4, que es un estudio de ensayos clínicos, necesitas por lo menos 10.260 personas para decir esto es seguro. ¿Sí? Una vacuna, en este caso. Le faltaba gente en Inglaterra en Inglaterra, bien digo, para el tema de hacer los testeos para ver si la vacuna era segura o no. ¿Sí? Entonces salieron a buscar por el mundo. ¿Dónde encontrar un país? ¿Sí? Que tiene una alta tasa de contagiosidad, con un índice importante que es la parte económica, que no hay que pagarle al vacunado. ¿No le pagan en Brasil? No se le paga, es gratis. O sea, él pone el cuerpo gratis porque dice yo no me quiero contagiar. Entonces juntaron un montón de 1.000 personas del estado de San Pablo y 1.000 personas del estado de Río de Janeiro, que son los dos estados más complicados, y empezaron a probar la vacuna. Pero un detalle, la Anvisa, que es como la ANMAT de Brasil, tardó 48 horas en aprobar la vacuna para que sea testeada en Brasil. Milagro Una brasilero. cosa maravillosa. Bueno, pero también ya venía aprobada de Inglaterra, ¿no? Está bien, pero vos a ver, si vos... Fíjate con los testeos, ¿qué pasó con los testeos chinos? Lo aprobaron con una cuestión inmediata prácticamente, porque venían de China los testeos y no funcionaron. ¿Sí? Con el tema de la vacuna, aparte la empresa Que no se muera uno. Ahí viene el quilombo. El tema es que la empresa se ahorra un montón de plata, porque si vos vas a testear un producto en Estados Unidos, la FDA te dice, vos vas a hacer un protocolo de investigación en pacientes, listo, a cada paciente le tenés que pagar X cantidad de plata. En Brasil no. Muchachos, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Rolo. Ahora vamos a empezar a hablar de la AFI. Sí, mi capítulo, mi saga de la AFI. Desde ya les digo, todos los jueces que quieran allanar, me avisan, les mando los documentos que van a ver ahora en un ratito. No se molesten en allanar. ¿Para qué? Van a andar ocupando. Tienen que mandar a controlar ahora los permisos. Con un oficio alcanza, Rolo. Te mandan un mando. oficio, te lo piden y ya está. ¿Me defendés para que no me allanen? Pero es que es una cuestión lógica. Esto es... si vos vas a prestar colaboración... Yo, obviamente, no hace yo me falta rindo. allanarte. Me rindo. Me mandan, me avisan, les mando lo que están buscando y listo. ¿Por qué? Porque... recuerden, ayer allanaron al secretario privado de Macri, un muchacho de apellido Nieto. Nieto hablaba con Susana Martinengo, que era otra secretaria de ahí del entorno de Macri, y Martinengo hablaba con los agentes de la AFI, todos estos muchachos que yo les vine contando cómo trabajaban, e incluso les presenté los audios. Dicho sea de paso, el sábado se lo llevaron preso a Alan Ruiz, aquel muchacho que les presenté acá en Sociedad, en GPS primero, y ustedes escucharon la voz. Bueno, hoy les voy a contar, en un ratito, cuál era el informe que le llevaron a Martinengo y que Martinengo pidió para llevarle al secretario privado de Macri. Lo tengo yo, pero a lo mejor no lo tiene la justicia, pero sí se lo mando, no me manden a allanar. Pero también quiero hacer un poco de autocrítica corporativa. ¿Sí? Autocrítica. ¿Por qué? Porque ahora se ve en perspectiva que durante todos estos años la AFI de Macri no solamente hacía tareas de inteligencia a propios y a extraños, a aliados y a opositores, sino que también tenía algo muy dedicado a lograr que lo que hacían fuera verdadero o falso, en general era falso, o eran verdades a medias, tuviera garantizado canales de difusión a través de quién, a través nuestro, a través de los periodistas. Te pido que mires con detenimiento todos los materiales que te voy a mostrar en una investigación en donde el equipo de investigación de la Cornisa dejó todo esta semana, para que sepas quiénes pusieron los afiches contra mi familia. Imágenes que obtuvimos, como te decía, gracias a vecinos hartos de los aprietes y las amenazas. Mientras tanto, yo te pido que te detengas en los siguientes nombres. Sí, efectivamente, Hugo y Pablo Moyano, Cristina Fernández y Máximo Kirchner. Y presta mucha atención a este último nombre, Jorge Héctor el Topo Devoto. Topo, en el mundo del espionaje, significa infiltrado. Hay dos maneras de tratar lo que pasó con la AFI y con los periodistas. Una es esta, digamos,
Majul contando, dice, no, fueron los vecinos los que me dieron estos materiales. No, ahora se sabe que no habían sido los vecinos, sino que había sido el grupo Super Mario Bros, el grupo de la AFI que lideraba Alan Ruiz, este señor que fue preso por hacer espionaje que no correspondía, y su serie de agentes. ¿Cómo se sabe esto? Porque se correlacionó. Ahora el juez Villena le presentó a Pablo Moyano, le presentó los chats en los cuales Alan Ruiz y sus muchachos contaban cómo estaban buscando las cámaras de la ciudad de Buenos Aires para que después Luis Majul las presentara en su programa y dijera cómo le habían pegado carteles difamándolo a él y a su señora. ¿Qué quiero decir eso? Ustedes dicen, bueno, ¿y cómo la AFI tenía acceso a las cámaras del gobierno de la ciudad? ¿Es normal? No, no es normal. Y acá viene el primero de los documentos que les quiero mostrar. Después se lo voy a mostrar en detalle, pero es esto. Esto acá son documentos secretos, forman parte de una causa judicial, ¿sí? Acá les voy a mostrar el sellito, estos sellitos que se hacen los misteriosos, ¿no? Decir, secreto, secreto. Acá está. Todos estos sellos son los sellos que pone la AFI cuando una causa es secreta, es confidencial, ¿sí? Y acá van a ver después cómo en este expediente que tramitaban el juzgado de Villena, ¿sí?, le daban acceso y le dieron acceso durante 3 meses, pero se iba renovando constantemente, a la AFI, a las cámaras del gobierno de la ciudad, ¿sí? ¿Cuál fue la excusa para que la Central de Inteligencia tuviera acceso a las cámaras del gobierno de la ciudad? El G20. ¿Se acuerdan del G20? Macri llorando en el Colón, emocionado, todo. Esa que fue, para mí, fue la cumbre del humo, porque no sirvió para nada. Porque, por ejemplo, había presidentes que venían acá, se abrazaban con Macri y después cuando volvieron a sus países dispusieron medidas comerciales contra la Argentina. Bueno, todo ese circo inmenso tenía una causa buzón con la cual se dispusieron una serie de medidas de inteligencia, supuestamente para proteger a los mandatarios internacionales que venían, pero de paso la AFI ahí coló una serie de cosas que después sirvieron a ellos mismos. ¿Para qué? Para espiar a todo el mundo. Enseguida se los voy a mostrar, pero no quiero perderme esta cosa medio, si quieren, autocrítica, de cómo la AFI fue intoxicando a periodistas con noticias y con datos falsos. En este caso de Majul, lo que veíamos es que la AFI había trabajado para Majul. ¿Sí? No fueron los vecinos los que le dieron las cámaras donde le pegaban afiches contra Majul, que supuestamente habían sido hechos por los moyanos, sino que fue la AFI la que consiguió esas cosas. Y se sabe por el chat, esto figura en la causa del juez Villena, se sabe por los chats de los agentes de la AFI, liderado por Alan Ruiz, este muchacho que está preso. Después lo que pasó, y esto, piensen que todo esto va a ir creciendo. Otra de las causas donde se investiga lo que hacían la AFI es la famosa causa PUF, la de las escuchas ilegales, donde también ahí se ve la mano de la AFI, y también pasó esto en el juzgado de Villena. ¿Qué era la causa PUF? Ustedes recuerdan, mientras en Dolores el juez Ramos Padilla investigaba la actuación de otra banda de la AFI, ¿sí?, liderada, donde estaba Marcelo D'Alessio y otra serie de agentes que no tenían nada que ver con Alan Ruiz, que eran como otra rama, ahí apareció una serie de escuchas que daban a entender que era un complot previo, y ahí apareció Carrió diciendo que había un complot contra Stornelli, contra los próceres de la democracia. Bueno, todo quedó en la nada. Esa causa quedó en la nada. O sea, fue una causa como para armar algún grado de quilombo, venían las elecciones y para confundir a la gente, y quedó en la nada. Otra vez hubo periodistas que salieron con eso, que era una causa, las escuchas eran ilegales, Villena había mandado destruirlas, eso es lo que dice, y la causa quedó en la nada. Sin embargo, hubo una serie de colegas que fueron intoxicados o creyeron en esa versión. Después está buena parte de las cosas que pasaron en Dolores. Ahora se sabe, retrospectivamente, que muchas de las cosas que nos dijeron a los periodistas tenían que ver con forzar procedimientos judiciales. Se nos pasaba información desde juzgados
o desde organismos de inteligencia, diciendo que esto iba a suceder y después no sucedía. Entonces, ahí es donde creo que todos nosotros tenemos que poner la mirada más fina para no terminar haciendo esas cagadas. Después van a ver la entrevista a Mateo Corvo Dolcet. Mateo Corvo Dolcet es un señor que un día tuvo una buena idea, que era armar un centro de transferencia para que los autos se estacionaran ahí en la zona de Pilar y pudieran viajar en tren la gente, y esto iba a ser menos plata, menos peaje, menos nafta para los que vinieran al centro, que además iban a viajar más rápido. Bueno, este hombre terminó preso, procesado por lavado de dinero, en una causa donde otra vez, a pedido de la DEA, la AFI terminó metiendo datos falsos. Todos los periodistas creímos lo que nos decía el juzgado. ¿Sí? Y claro, ¿quién no le va a creer a un fiscal? ¿Quién no va a creer lo que está escrito en un expediente judicial? Bueno, un expediente judicial plagado de mentiras. Buena parte de esas mentiras habían sido insertadas por la AFI en ese expediente. Después queda, yo les decía recién, esta cuestión de lo que están buscando, lo que estaba buscando este señor Nieto. ¿Sí? ¿Quién es Nieto? El asistente de Macri, el secretario personal de Macri. Bueno, la historia empieza por acá. Alan Ruiz, el hombre que está preso, el líder del grupo de espías, ¿sí? ¿Qué hizo? Habilitó a los espías a que hablaran con Susana Martinengo. Susana Martinengo era una secretaria allegada a Mauricio Macri. Creo que tenemos la foto por ahí. Entonces Susana Martinengo, en un momento dado, acá está Susana Martinengo con Campbell, con Alex Campbell. ¿Por qué? Porque Alex Campbell era el que llevaba los informes de la AFI hacia la gobernación de la provincia de Buenos Aires, vale decir, hacia María Eugenia Vidal. Dicho sea de paso, Alex Campbell también está complicado en otra causa, en algún momento va a aparecer, porque en otra causa que hay por escuchas y por inteligencia ilegal en provincia de Buenos Aires, que lleva a Guillermo Berra, que era un funcionario del Ministerio de Seguridad, pero esa es otra historia posterior. Martinengo hablaba con este señor, el secretario privado de Macri, con Nieto, Darío Nieto, acá lo tienen. Era uno que era el secretario privado de Macri. Entonces, imagínense lo que hubiera sido si durante el gobierno de Cristina, o Ida Cristina, hubieran allanado al secretario privado por una cuestión de inteligencia. Hubiera sido un escándalo. Bueno, acá a este muchacho le allanaron la casa porque descubrieron que Susana Martinengo le pedía a los agentes de la AFI un informe. ¿Sí? La secuencia es que se lo pidió un 18 de diciembre de 2017, le pidió a los agentes de la AFI un informe sobre qué había pasado en la marcha de la reforma, o sea, contra la reforma jubilatoria. Ustedes recuerdan el quilombo que se armó ahí en la plaza de los dos congresos. ¿Y qué hicieron los agentes? Le llevaron este informe. Por eso digo, si quieren llamarme buscando este informe, acá está, me avisan, se los mando por mail, no me van a allanar, no jodan con eso. Este es el informe que yo ya presenté aquí en GPS, ¿sí? Donde le piden, o sea, donde hacen un análisis de cómo era la composición de la marcha, y acá es donde yo les conté que había un análisis sobre que toda la marcha había sido convocada y en los disturbios ha sido convocado por Máximo Kirchner, Andrés Larroque, Kicillof, Guado de Pedro y Horacio Pietragala, entre otros. Varios de ellos son funcionarios del actual gobierno. Este es el informe que Martinengo le pide a Jorge Sáez, uno de los agentes que trabajaba con Alan Ruiz, y este es el informe que le mandan y ella se lo pasa al secretario privado de Macri, Darío Nieto, a quien le allanaron la casa ayer. Todo esto es inteligencia ilegal, ¿sí? No eran informes que no se habían pedido bajo el pedido de ningún juez. Pero ahora les quiero mostrar cómo hacían para espiar a todo el mundo, ¿sí? ¿Alguna vez oyeron hablar de Earthwatch? La aplicación Earthwatch, suena finísimo, pero ¿qué es esto? Es una aplicación de espionaje privada que se ve que la AFI la tenía contratada. Entonces, ¿sí? Acá, Loma de Zamora, 27 de septiembre de 2018, justo antes de la cumbre del G20, ¿sí? Se le pide al titular de la AFI, el juez Villena, le pide al titular de la AFI que autorizar para utilizar la aplicación Earthwatch, que es una aplicación de espionaje que puede sacar fotos muy cercanas, mucho más que el Google Earth,
de lo que está haciendo alguien en determinado momento. Puede hacer seguimientos de autos. Yo ni sabía que esto existía y mucho menos sabía que lo tuviera la AFI. Bueno, pues sí, lo tenía. Acá, este es el expediente donde yo le digo que funcionó como un paraguas para espiar. ¿Sí? A ver si la cámara me toma. O creo que lo tenemos acá. Ahí está. Posibles amenazas terroristas. Cumbre del G20. ¿Sí? Y acá viene todo el listado de las cumbres de lo que va a pasar ese año. En función de esas cumbres del G20 y con la excusa de que había que cuidar la seguridad de los mandatarios, fue que ahí donde colaron buena parte de las escuchas, sobre todo a las personalidades políticas. Enseguida lo van a ver. Sigue, acá está el sellito de secreto, que le decía el sello de secreto, ahí arriba. Organizaciones violentas en el marco de la Organización Mundial de Comercio, bueno, hacen un análisis de estos, así análisis de inteligencia, sobre todo los señores peligrosos que supuestamente iban a venir, que ninguno vino. Y acá está esto, vean esto. Acá es donde la secretaria del Juzgado Federal de Loma de Zamora, llamada María Melica Expucci, ¿sí?, le pide al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, que le dice que se le pidió a la empresa Danay de Sociedad Anónima, una empresa que yo ni sabía que existiera, dice a los efectos que en el término de 24 horas se dispongan las medidas necesarias para brindar a la AFI acceso remoto e irrestricto, en tiempo real. Esto sí que parece de una peli de ciencia ficción. Acceso remoto e irrestricto en tiempo real y con usuario propio a todas las cámaras de seguridad instaladas en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el término de 120 días. Estos accesos, este acceso a todas las cámaras, después se fue renovando periódicamente y por eso es que en ese año, entre el 2017 y 2018, espiaron a todo el mundo. Con este acceso es que después consiguieron las cámaras que le pasaron a Majul, ¿no? Tenían el acceso a las cámaras de la ciudad y conseguían todo. Sigue la causa secreta, acá otra página, secreto, todo secreto, muchachos, ¿eh? No era muy secreto, pues si conseguimos nosotros no era muy secreto. Entonces dice que después le pide que, acá está, que le consigan además las grabaciones de todas las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, la AFI tenía acceso como si fuera Estados Unidos a todo lo que pasaba en la Ciudad de Buenos Aires, el arco de los lectores de patentes, las cámaras, el 911, a todo tuvieron acceso, podían espiar a quien quisieran, como quisieran y como se les diera la gana. Después, acá en la otra página, a ver, dice, insiste con acá, ¿sí? Dice, realizar amplias tareas investigativas, todas las cosas que le permiten hacer a la AFI en el marco del G20. ¿Por qué les digo que esto sirvió para espiar a cualquiera? A ver si seguimos pasando, van a ver. Un poco más. Otra más. A ver. Y ahora van a ver lo que yo les digo. Acá está. Todo secreto. Este es el sello que pone la AFI. ¿No? No sé para qué será, pero es una cosa, el sello que pone la AFI. Y acá dice a la gente a la que van a tratar de proteger. ¿Sí? El presidente de la Nación, porque temor a que hubiera un atentado contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, puede parecer lógico, insisto en la causa del G20, da los fundamentos sobre por qué tienen que proteger al presidente de la Nación. Seguimos. ¿Sí? A ver, otra más. Y vean esta. Miren a quién. María Eugenia Vidal. Uno dice, bueno, era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Podía ser que la hubiera un atentado en ciernes, sí, pero lo raro es que a Vidal no le avisaron. Por eso se cree que a Vidal la estaban espiando. Pero como para que no se armara quilombo, la ponían en el marco de la investigación del G20. Entonces, investigaron a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires sin avisarle, porque por algo ahora Vidal aparece como una de las espiadas. Y lo raro es que todo esto sucede en el juzgado de Villena. Este expediente lo llevaba Villena y ahora es Villena el que está llamando a Vidal para decirle a usted le espiaban, pero le espiaban con permiso de Villena. Es raro, es raro. Y a ver, se va a armar, ya se armó de hecho, una pelea entre Comodoro Pi y el juzgado de Villena sobre quién tiene que tener la causa de la AFI. Hoy salió el fiscal Marijuana a decir que quiere que la causa vuelva a él. La verdad,
entre Marijón y Villena yo no sé con quién me quedo, porque Marijón fue el que escarbó la Patagonia buscando el tesoro oculto del kirchnerismo que nunca apareció, o sea, otra truchada, y Villena es el juez que mandó investigar a toda esta gente y ahora dice, no, yo no sabía, pero es como si era un expediente que llevaba el propio juez Villena. Misterio de la Justicia Federal Argentina, esto demuestra la poca credibilidad que tienen. Pero acá está, el expediente secreto donde mandaban a investigar a María Eugenia Vidal. Vamos a la otra página. Graciela Ocaña. Diego Santilli, ¿se acuerdan que yo les mostré la escucha? Acá está cómo lo investigaron a Santilli. Lo tenían, decían que iba a haber un atentado contra Santilli en el marco del G20. Andás a ver. Bueno, a Diego Santilli lo investigaron, pero después hay una escucha a Alan Ruiz donde dice que el uno le bajó el pulgar a Santilli, pero lo habían metido para investigarlo. Esta era la cobertura, lo investigaban en el marco del G20. Y acá está la última, Cristina. Ni a Santilli, ni a Ocaña, ni a Cristina les avisaron que hubiera un atentado en curso en el marco del G20 por grupos anarquistas internacionales. Los metían acá para investigarlos y a Cristina, así fue que a Cristina le mandaron el auto al Instituto Patria, le pusieron unas cámaras, decían que le estaban protegiendo, en verdad la estaban investigando y esto se sabe porque Alan Ruiz contó que gracias a que Villena les dio esta cobertura pudieron investigar a Cristina Kirchner. Estas son solo una muestra de la manera con la cual ese tándem entre la Agencia Federal de Inteligencia y los jueces federales podían cagarle la vida a cualquiera, podían investigar a cualquiera. Pero hablando de cagar la vida, ahora van a ver la historia de Mateo Corvo Dolcet. Un señor que hizo unas inversiones, tenía un emprendimiento inmobiliario, conoció a un colombiano muy rico en Colombia, que no tenía causas judiciales en Colombia, que a su propio nombre le transfirió, invirtió en sus emprendimientos inmobiliarios y terminó preso él, presa la esposa, el colombiano extraditado a Estados Unidos y todo en el capítulo argentino se nota que estuvieron como si fuera una serie, la uña de la DEA, de la Agencia Antinarcótica de Estados Unidos y cuando no los informes truchos de la AFI. Había una vez un hombre que tuvo una gran idea. Se dio cuenta que la Panamericana estaba colapsada de autos y pensó un negocio. Una estación de transferencia para que los que viajan desde Pilar y cercanías dejaran sus autos y tomaran un tren que los iba a dejar en Belgrano, Palermo o Retiro. Los que así viajaran no iban a pagar peajes, nafta ni estacionamiento en Capital y encima iban a llegar más rápido. Sin embargo, Mateo Corvo Dolcet, el hombre que tuvo esa gran idea, terminó preso, acusado de lavar dinero de un capo colombiano. Fue detenido el jefe de la banda narco, José Piedrahíta Ceballos. Bueno, ya, aquí lo tengo, aquí, José, Fiscalía, nos acompaña por favor. ¡Aquí está! Venga, por favor, por aquí. Un juez argentino decidió procesar por lavado de activos al exfutbolista Mauricio El Chicho Serna, a la viuda y al hijo del capo de Pablo Escobar. El exfutbolista colombiano resultó salpicado por unas declaraciones del empresario y abogado argentino Mateo Corvo Dolcet. La mía es una causa que se armó con el objeto de favorecer una negociación que la DEA estaba sosteniendo con este colombiano de apellido Piedrahíta. Se les acusa de lavar dinero a través de negocios inmobiliarios y gastronómicos en una investigación que involucra al ganadero colombiano José Byron Piedrahíta y al empresario argentino Mateo Corvo Dolcet. Lo más loco de esta historia es que imputen una operación de lavado de dinero cuando el tipo compra a su nombre, paga en forma bancarizada. Pero como lo que le pasó a Corvo Dolcet parece sacado de una serie de narcos, con agentes de la DEA incluidos, vamos a empezar contando la historia del narco. José Byron Piedrahíta Ceballos. Un hombre que en los 90 conoció a los grandes capos de Medellín, pero logró zafar. Él dice que hace 30 años estuvo involucrado con el narcotráfico, que a la muerte de Pablo Escobar abandonó definitivamente esa actividad y nunca más volvió a involucrarse con ese tema y se dedicó a su actividad comercial lícita, la que ya venía desarrollando en paralelo a las actividades de narcotráfico. Viajó a Londres, volvió a Colombia y se dedicó a crear un emporio económico desde el año 94 en adelante, hasta el momento de su detención. Cuando él vino a la República Argentina en el año 2008 y yo lo conocí, no vino de paseo.
vino porque en el año 2007, además de ser dueño de un emporio económico, se había convertido en un colaborador de la DEA. Esto había trascendido en Colombia, le había generado una situación de inseguridad a él y a su familia y por eso vino a la Argentina a vivir. Y estando aquí en Argentina, buscó negocios en los cuales poder invertir, en los cuales poder diversificarse, y entre los negocios que le fueron presentados, eligió uno de mis proyectos inmobiliarios. ¿Cómo hizo Piedradita su inversión? En forma bancarizada. Compró a su nombre y me transfirió lo que yo le puse de precio por la operación a través de bancos internacionales que pasaron por Estados Unidos, que llegaron al Banco Central de la República Argentina y que fueron yo te digo, aunque sea por prejuicio, ya había habido antecedentes en la Argentina de colombianos que venían acá, invertían y después terminaban presos por sus antecedentes de narcotráfico. ¿A vos no te dio sospecha? No, porque lo que importa es cómo invierte, primero, qué antecedentes tiene la persona y cómo realiza la inversión. Y en aquel momento, sí, vos lo debes haber investigado. Debes haber leído, googleado, aunque sea quién era. Por supuesto, y era un reconocido empresario ganadero, dueño de un emporio económico. En Colombia. En Colombia, y no tenía antecedentes por narcotráfico en ningún país del mundo. En Google no te salían. Pero por supuesto que no, no solo eso, te estoy hablando del año 2008. En el 2016, cuando se arma la causa en Argentina y lo googlean a él, no yo con mi computadora, el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, no le encontraron ni una sola causa por narcotráfico a él, no le encontraron ningún antecedente por narcotráfico. El tipo era un reconocido empresario ganadero. ¿Utilizaba un sistema de cajas chinas o ponía su nombre? Él ponía su nombre, el tipo compró su nombre. A ver, acá lo más loco... Porque cuando vos vas a lavar plata, disimulás el origen. Lo más loco de esta historia es que imputen una operación de lavado de dinero cuando el tipo compra a su nombre, paga en forma bancarizada, y todos sabemos que... todos no, pero la mayoría de la gente sabe que existe una normativa internacional por la cual los bancos deben conocer a su cliente. Entonces, el banco de él es el que tiene que preguntarle por el origen de los fondos que él deposita en su banco, y luego cuando él hace la transferencia, el banco destinatario, el banco final, mi banco en la República Argentina, simplemente tiene que chequear que lo he hecho. ¿Esas transferencias no generaron ningún reporte de operación sospechosa? Absolutamente ninguno, y pasaron por el Banco Central y pasaron por bancos norteamericanos. Pero además, no es que solamente me transfirió a mí. Cuando él me transfirió a mí, era dueño de un emporio económico que, entre las empresas que tenía, contaba con la principal subasta de ganado de Colombia. Era el principal, aparte otra empresa, era el principal exportador de cueros a Tailandia y a China. O sea, el tipo se movía con sus cuentas, el tipo se movía por el mundo con absoluta naturalidad. Y esto tan es así que no en 2008, 10 años después, 11, cuando lo detienen a él en Colombia, y ahora vemos por qué lo detuvieron, que no lo detuvieron por narco, a él lo detienen el mismo día que a mí. Cuando él lo detienen... El video. Sí, cuando él lo detienen, la Fiscalía Nacional de Colombia publica en su página web: detuvimos al reconocido empresario ganadero José Bayrón Piedradita Ceballos por corrupción. O sea, no por lavado de dinero del narcotráfico. Es mentira. Entre las grandes mentiras que construyeron el relato artificioso con el que se armó esta causa, la más grave de todas es haber dicho que yo lideraba en la República Argentina una organización que se dedicaba al lavado en forma habitual desde por lo menos el año 2008 hasta el momento de mi detención, de los dineros sucios que originaba una organización internacional colombiana liderada por Piedradita. Y los fiscales escribieron y firmaron que a mí me tenían que detener el día 29 de septiembre del 17, porque Colombia lo iba a detener a Piedradita por los grandes avances que habían hecho en la investigación que llevaban a cabo un fiscal colombiano y la DEA sobre actividades de narcotráfico en aquel país.
Entonces, como a él lo iban a detener y era el líder de la banda, eso me podía poner a mí en alerta y yo podía hacer disposiciones patrimoniales y demás, y por eso, con ese justificativo por escrito, nos detienen a todos acá. Esta historia de él, líder de una organización colombiana, era mentira. Era mentira. Pero a él lo detuvieron. ¿Por qué lo detuvieron? A él lo detienen como consecuencia de que en los Estados Unidos tenía un proceso por haber pagado en el año 2010 una coima a un agente americano, una coima de $20.000. Poca plata para $20.000. Para un agente americano sí, si fuera una bonaerense te la raro. creería, pero un agente americano, $20.000. No importa, vamos a tomar ese hecho como que efectivamente ocurrió. Lo importante es, no lo detuvieron por narcotraficante. Y lo que es tremendamente relevante desde el punto de vista institucional argentino es que esa detención en Colombia por coimero fue como consecuencia de una circular roja que emitió Interpol el día anterior a nuestras detenciones. Y por normativa internacional, Interpol, cuando emite una circular roja, la comunica a todos los países miembros. Argentina es miembro de Interpol. Argentina recibió esa circular roja. ¿Y quién era la responsable de Interpol Argentina en el año 2017? Patricia Bullrich. Piedrahíta, narcotraficante colombiano que quería retirarse trayendo su dinero a la Argentina. Montó para eso una organización de profesionales argentinos, abogados y contadores, que hoy están detenidos. Que se autodefinió públicamente en conferencia de prensa dada el mismo día de nuestra detención como la coordinadora de esta investigación y que yo creo que es el gran factotum de el armado de esta causa. Entonces, ocultaron la circular roja de Interpol, es gravísimo, y es gravísimo porque demostraba que al tipo no lo detenían por narco, lo detenían por coimero, demostraba que no tenía... Pero él mismo confesó que había tenido relación con Pablo Escobar, con la oficina de Envigado. 30 años atrás. 30 años atrás. Sí, cuando yo estaba en el colegio y en el secundario, que a mí me importa tres pepinos, todo lo mismo que vos hagas un edificio y mañana vendas un departamento del edificio y el colombiano que te venga a preguntar, vos le pidas sus antecedentes de cuando estaba en el colegio. ¿Vos qué vas a mirar del tipo? ¿Cuál es su actividad actual? Vas a pedirle, vas a exigirle que el pago sea bancarizado, porque eso es lo que te pide la AFIP. Vas a exigirle que te compre a su nombre. Si te compra a nombre de una empresa, vas a chequear la empresa. Pero que el tipo compró a su nombre. Y el tipo era un reconocido empresario ganadero. Y tanto es así que entraba y salía del mundo sin ningún problema, y no del tercer mundo. Se movía por Europa. Si no tenía documento falso. No. Pero están los registros migratorios que demuestran que entraba y salía de Europa a su nombre. Y entraba y salía de Argentina con su nombre. Y acá en la República Argentina obtuvo CDI en la AFIP y abrió cuenta corriente bancaria en el país. Y nadie jamás se preguntó nada con respecto a su pasado de hacía 30 años, porque el tipo era lo que decía que era, un empresario ganadero. ¿Que había hecho un acuerdo con la DEA? Esto se divide en dos. Él está acreditado en la causa que él fue colaborador de la DEA entre 2007 y 2011. Siendo colaborador de la DEA, se viene a la República Argentina por seguridad de su familia y estando en la República Argentina realiza una operación a favor de la DEA, logrando que se entregue una persona a quien la DEA buscaba y que estaba viviendo acá en la Argentina. Rogelio, el de la oficina de Envigado. Exactamente. ¿Que estaba viviendo acá? Estaba viviendo acá. Nunca nos enteramos. Bueno. A ver, la oficina de Envigado es el cartel que no hereda el cartel de Medellín. Y el jefe estaba viviendo acá y nunca nos enteramos. Que no te enteres vos no es un problema, que no me enteré yo no es un problema, el problema es que no se enteren quienes deben enterarse, o a lo mejor lo sabían, no lo sé. El punto es que hay un hecho acreditado en la causa que es realmente indicativo de la porquería que es toda esta investigación. Piedrahíta colabora para que Rogelio se entregue a los Estados Unidos. Con la DEA. ¿Y después la DEA lo manda preso? Colabora, espera, dame un segundito. Colabora año 2008. Y va preso en el 2017. Año 2008 colabora haciendo que
Rogelio se entregue. ¿Qué problema, entre otros, podía tener este Rogelio para entregarse? Es muy caro entregarse detenido en Estados Unidos porque las defensas penales en Estados Unidos... A un narco Unidos... de ese tamaño no le podía faltar plata. Bueno, pero se ve que no tenía plata blanca para poder ingresar a los Estados Unidos. ¿Y quién le da $1 millón para que él se pueda entregar a los Estados Unidos? Piedradita Ceballos, en el año 2008, que los transfiere desde sus cuentas en Panamá a Estados Unidos. Entonces, el $1 millón para facilitar que Rogelio se entregue y que es plata transferida a Estados Unidos no es lavado de dinero. Ahora, menos plata que esa, que ese mismo año Piedradita me manda a mí desde ese mismo banco para pagarme las acciones, ¿es lavado de dinero? Estamos todos locos. En total, ¿cuánta plata Algo te de error. puso? ¿Cuánta plata te dio, Piedradita? Entre propiedades y dinero efectivo, $2.600.000 aproximadamente. La parte más importante, 1.600.000, fue con 2 propiedades. ¿Y para qué fue esa plata? Para compra de acciones en emprendimientos inmobiliarios que yo tengo aquí en Argentina y donde Piedradita... El estacionamiento ese... Ese es uno de los 2. Ese se llama Pilar Bicentenario, es un centro de transferencia de pasajeros aquí en Pilar, sobre la Panamericana, donde nosotros le propusimos al Estado Nacional la construcción de una estación de tren para que la gente pudiera llegar con sus autos a ese centro de transferencia, dejar el auto estacionado y tomarse un tren a Capital, porque es francamente imposible pensar en que la vinculación entre Pilar y la capital federal siga siendo a través de la autopista Panamericana, por lo menos con exclusividad. Hace falta un transporte público de calidad. Sí, porque además en los tiempos de Macri eso se había encarecido, porque era caro, se había encarecido la nafta. Sí, pero el gobierno de Macri me arruinó con el proyecto. O sea, claramente Macri y Dietrich no quisieron el proyecto, me pusieron cuanto palo en la rueda, pusieron... Bueno, porque no querían que se bajara la cantidad de gente que iba por Autopista del Sol, porque era de ellos, y después la terminaron revendiendo más caro. Bueno, pero ahí tenés una de las características... Eso lo conté yo también. Bueno, ahí tenés una de las características por las que hubo en esta causa armada un ensañamiento tan particular conmigo, porque a los demás pobres coimputados míos, por suerte, ni los han nombrado. Pero conmigo ha sido permanente, hasta el día de hoy. Si te fijas, hasta el día 10 de junio, que fue que se publicitó el acuerdo de elevación a juicio, el nombre es el mío, la foto es la mía. Chicho Serna también. Bueno, pero él tiene sus quilates para... Él es un famoso, si querés, es una persona pública. Yo no soy nadie. José Piedradita Ceballos fue quien planeó un intercambio de propiedades que le pertenecían en Colombia por otras que Serna tenía en Argentina. Chicho Serna es una marca registrada. De hecho, ya se hizo todo, ¿cierto? Yo en mis últimos años de carrera como futbolista ya venía como programándome para esa retirada, pero también para el inicio de una nueva etapa de mi vida. Otra vez el Chicho le va a pegar al arco, Serna. ¡Golazo! ¿Qué relación tenías con Serna vos? No lo conocía. Yo a Chicho Serna no lo conocía. Yo a Chicho Serna lo conocí como consecuencia de que estas 2 propiedades que Piedradita me entrega a mí en parte de pago estaban a nombre de él. A ver, ¿puedes explicar eso cómo fue? Hay 2 versiones de cómo fue, pero las contradicciones de este expediente permitan que 2 versiones que se excluyen entre sí convivan pacíficamente. Lo primero que le imputan a Serna es haberle vendido a Piedradita esas propiedades que Piedradita me dio a mí en parte de pago por un precio subvaluado. Y por eso lo procesan. Tiempo después le cambian la... Bueno, pero esto en la Argentina lo hace todo el mundo para pagar menos impuestos. Pero no hay que explicárselo a los fiscales, que parece que no lo saben. Luego le imputan que en realidad esas propiedades no eran de él, sino de un tercero, de este Rogelio, y que entonces él actuó como testaferro, en cuyo caso, ¿cuál es el delito? O sea, si Rogelio hace un negocio con Piedradita, por el cual Piedradita le pone $1 millón en Estados Unidos, que para Rogelio es la salvación, porque gracias a ese $1 millón se puede entregar, y a cambio Piedradita hace el negocio de tomar propiedades de Rogelio a un precio más bajo del mercado, a ver, que se arreglen entre ellos. Pero ¿y qué corno tiene que ver el Chicho Serna por simplemente haber firmado en razón de que él era el titular registral de los inmuebles? Piedradita vivió en Argentina y ocupó esos inmuebles y eran de él. ¿Vivía ahí? Claro, sin haberlos puesto a su nombre. Cuando él se va de la Argentina porque decide volver a Colombia, yo le pregunto qué va a hacer con los inmuebles, los tengo que vender.
y a mí, que mi negocio era vender acciones, en ese momento pues estaba armando el negocio, lo que yo le propongo es, no me las querés vender a mí y te las pago con más acciones. Yo a él le solucioné un problema, él se tenía que desatender de la venta, de pagar gastos hasta que se vendiera y demás. Me dijo que sí, y esa es la operación que hicimos. Y por eso se los tomo en parte de pago y le doy más acciones. Cosa que también hice con otros de los 99 accionistas que tengo en la empresa, porque entre las mentiras que circularon en su momento fue que las empresas eran fantasmas. Cuando la realidad es que Piedrahita fue un accionista minoritario en mis emprendimientos. ¿Cómo? ¿No era el que ponía la mayor parte de la plata? Pero por supuesto que no. Fue un minoritario, pero además de ser un minoritario... Estamos hablando siempre de un barrio cerrado y de ese mega estacionamiento. Más que un barrio cerrado, un concepto de pequeño gran centro cívico cerrado, que ese era el proyecto de Isla Urbana, y el centro de transferencias de pasajeros, que eso es Pilar Bicentenario. En conjunto, entre los dos emprendimientos, él tenía un 6%, entre los dos emprendimientos. 10% el uno... 2.600.000 es poco para eso. Por supuesto que es poco. Por supuesto, es una cifra objetivamente importante, pero es muy baja en función de lo que fue mi costo de compra de tierra. No el precio de venta luego con mi ganancia incluida, sino mi costo de precio de tierra. Entonces, Piedrahita fue un accionista más entre 99. ¿Y los otros socios quiénes son? Pues es una lista de 99 que con todo gusto te la pongo a tu disposición. No solamente existen, están todos registrados en la EGJ, sin ningún tipo de observación. Cada uno es accionista porque me compró acciones por contrato. Esos contratos yo los denuncié a la AFIP porque tenía que justificar el ingreso de los fondos. En la bestialidad de la causa penal se confunde lo que es dinero que entra a una sociedad con dinero que entra al bolsillo de un accionista. Piedrahita no invirtió dinero en las sociedades, como no invirtieron los socios. Piedrahita invirtió dinero comprándome acciones a mí de la sociedad. Y las sociedades se financiaron, por ejemplo, Pilar Bicentenario, que se puso en marcha, vendiendo 480 cocheras y obteniendo un crédito del Banco Ciudad por 60 millones. Que nos dio Larreta en su momento porque le interesaba el proyecto. Macri nos cascoteó el proyecto, Larreta no lo cascoteó, al contrario, lo estimuló. Entonces... porque le quitaba autos a la ciudad. Pero de sentido común, o sea, ¿para qué está un banco público si no es para fomentar este tipo de emprendimientos? Pero lo importante de esto es que se permitieron decir que los proyectos eran fantasmas, que las sociedades eran fantasmas. ¿Por qué? Porque no vendía a decir que eran reales. Entonces, en el imaginario público, ocultaron que el tipo fue en cana por coimero y no por narcotraficante. Gravísimo. Y después de eso, la AFI había preparado un dossier de informes, a través de 2 informes secretos, un dossier sobre mi personalidad, donde todo era trucho. Las empresas eran truchas, los proyectos eran fantasmas, cuando era información pública, que teníamos un crédito de ciudad, que vendíamos cocheras, participábamos en ferias internacionales de real estate, teníamos Facebook activo con más de 31 seguidores, o sea, había que tener todo no solo mala leche, yo te digo, ceguera. Mala leche también tenemos nosotros, los periodistas. Te diría, bueno, todo eso puede ser una tapadera. El asunto es que existía gente que ponía el ponía el nombre, y que a su vez no eran prestanombres. A ver, porque muchas veces se consiguen jubilados que firman. En el voluntarismo de una charla de café, vos me podés decir, y todo esto podría ser toda una tapadera, pero en una investigación criminal, que se supone que es seria, la Constitución dice que para que el Estado te impute un delito, tiene que probar esa imputación, por lo menos mínimamente. Entonces, si vos decís que la sociedad es fantasma, tendrías que probar que los 99 socios están pintados y no existen, que no pusieron dinero. Eso, que son jubilados indigentes o gente que no existe o que tiene documentos falsos. Además de eso, tenés que probar que los fondos que en su momento me transfirieron para comprarme las acciones no los tenían, y que las transferencias no existieron, y que no declararon sus compras de acciones ante la AFIP, y que yo no las declaré. Y además de eso tenés que comprobar, si las sociedades son fantasmas, que no tienen empleados, que no tienen oficinas, que no tienen actividades en ferias de real estate, en el mundo del real estate, que no tienen contrataciones. A ver, teníamos un banco de primera línea para manejar el fideicomiso. Criba, Riva y Caputo, constructoras de primer orden, firmaron una UTE para ser las constructoras del emprendimiento. O sea,
Todo eso se te cayó a la mierda. Por supuesto, pero ya lo levantaremos. Lo que pasa es que intentan que no lo levanten. ¿Toda esa plata? Bueno, la plata que está invertida, Los no se la 90, pueden robar. Las otras 90 personas que habían puesto la plata ahí. Tienen hoy las acciones de empresas que fueron puestas en jaque producto de la mala praxis de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo. ¿Perdieron todos? No lo perdieron todavía. Bueno, todavía, pero a pesar del pasan los años. A pesar del gran esfuerzo que está haciendo la justicia de Morón para que todo esto se pierda, desbarranque y entonces yo no pueda terminar el proyecto, porque eso es parte de la intención por criminalizarme, a pesar del esfuerzo que están haciendo, no lo van a lograr. Se anunció que iban a hacer un centro de aislamiento ahí en el estacionamiento de Ínsula Urbana. Entre las barbaridades que ha hecho este juez, me sacó la sociedad a mí para entregársela al municipio y se publicaron un montón de barbaridades cuando la entrega fue simplemente un préstamo mientras dure la pandemia. Pero a los ojos de la gente se publicó como que me lo hubiesen decomiso. Exactamente. A ver, si hay una razón por la cual ese proceso aún hoy se mantiene en pie es por el uso que es parte del mecanismo que se pone en práctica para el armado de estas causas, el uso que se hace de la prensa a través de, primero, un linchamiento mediático y luego, en investigaciones hipervoluminosas, se difunden en la prensa dictámenes e información en off que la verdad sea dicha, es imposible que un periodista pueda constatar si es verdad o es mentira. Y además hay un principio de buena fe. Vos no vas a creer que si un fiscal te da un dictamen, lo que dice ese dictamen es mentira. No lo vas a creer. Gran parte del dinero generado por la venta de cocaína se lavó con emprendimientos inmobiliarios en Pilar que estaban a cargo de Mateo Corvo Dolcet. Un abogado empresario que está procesado por lavar dinero del narcotráfico. Vamos a poner un ejemplo. En junio del año pasado vendieron con bombos y platillos que habían vuelto de Estados Unidos con un imputado arrepentido colaborador que había mandado en cana a Piedrahita y a todo el mundo. Falso. Era Piedrahita el que había declarado y no mandó en cana a nadie. Al contrario, nos exculpó. Pero después trascendió que Piedrahita había dicho que Chicho Serna, vos y todo eran parte de sus mecanismos de lavado. Después que termine la entrevista, lee lo que dijo. No está eso. Es mentira. Dijo, a ver, Piedrahita, y vuelvo a insistirte, dividió su declaración en dos. Habló de su pasado de hace 30 años y habló de cómo cuando abandonó la actividad del narcotráfico se dedicó a su actividad lícita y armó un imperio económico. En el marco de ese imperio económico compró empresas de todo color y forma, de todo tipo, diversificó sus actividades. En un momento tiene que venir a la Argentina y pensando que su estadía en Argentina iba a ser larga, decide hacer inversiones acá. Entre las inversiones que decide hacer, invierte en mi negocio. Punto. Y lo que invierte, lo invierte con dinero que el propio... A su nombre en blanco. A su nombre, en blanco, con transferencias bancarizadas. Eso se lo informamos a la IGJ, se lo informé yo a la FIP. Está en mis balances, en mis declaraciones de impuestos personales. Se registró en los libros societarios. ¿Él no está preso en Colombia? Él está en libertad. Él va a Estados Unidos. A ver, a él lo detienen por coimero. Estando preso en Colombia, la DEA vuelve a negociar. Y vuelve a negociar desde una posición de fuerza. Obviamente, el tipo estaba preso y en Argentina... Pero si había colaborado para la DEA, ¿quién lo traicionó? ¿Quién traicionó a quién? Él colaboró con la DEA... Para entregar a Rogelio. No, él colaboró desde el año 2007 al 2011 y no se sabe qué más. Y entre esa colaboración, el único hecho que a mí me consta, porque hoy está en la causa al desnudo, entonces nadie lo puede negar y está firmado por Piedrahita, es esta colaboración con Rogelio en la cual él le financia la posibilidad de que él se entregue contra quedarse con los bienes que Rogelio tenía aquí en la República Argentina. La colaboración continuó hasta el 2011. ¿Con qué otras cosas colaboró? No tengo la menor idea y probablemente no vaya a saberlo nunca. Lo que sí sé es que el periodo fue 2007-2011. Pero ahí colaboraba. Colaboraba. Y después la DEA le abre una causa y lo mete preso. Colaboraba y seguía creciendo patrimonialmente. En el año 2014, la DEA necesitó algo de él. No sabemos qué, alguna nueva colaboración. No tengo cómo saber qué, pero sí sé que esto que te estoy contando es así. Y evidentemente, por alguna circunstancia, el tipo se negó. Y como se negó, entonces le abren una causa en Colombia.
una famosa causa por investigarlo si estaba vinculado al narcotráfico y demás, que es el cuentito que vinieron a hacer para abrir la causa en Argentina. Como eso era verso, no llegó a ningún lado y fue pasando el tiempo. De 2014 llegamos al 2016. Seguían negociando, pero no lograban nada del tipo. Entonces, ¿qué hacen? Le abren un proceso de extinción de dominio en Colombia para reforzar la negociación. Como no terminó de alcanzar con eso, lo incluyen en la lista Clinton. La lista Clinton es una lista que publica el gobierno de los Estados Unidos, por el cual todo aquel que esté incluido en ella tiene prohibido poder contratar con empresas americanas, con bancos americanos, etc. Eso lo destroza económicamente y ahí la negociación empieza en serio. Pero en el interín también, así como lo meten en la lista Clinton, lo denuncian aquí en Argentina. Y acá en Argentina la denuncia fue una denuncia muy light. La DEA lo único que dijo, la DEA usó esa denuncia para elegir fiscal, lo elige a Diego Iglesias, el titular de la Procunar, diciéndole: en Colombia nosotros estamos coordinando una investigación contra José Piedrahita como líder de una organización narcocriminal que tiene contacto en la Argentina con Mateo Corvo Dolcet y dan todos mis datos. Apostilla al margen, esa información personal mía la proporciona Marcelo D'Alessio, que es el inorgánico de la AFI. MCD Inversiones, yo la seguí durante como 2 o 3 años. Quisieron coimear al intendente de Pilar y cambiar el código urbanístico y no lograron. Era un abogado vinculado, ya te digo, a la AMIA o a la DAIA, perdóname. Los orígenes del abogado empezó a representar judíos como en el año 2003, una cosa así. Cuando salta tu caso, yo le pregunto a D'Alessio, que para mí, hasta donde yo lo conocía, era alguien del informante de la DEA, y él es el primero que me cuenta exactamente todo lo que después termina apareciendo en el expediente. Yo soy el primero que da al aire tu nombre. Si querés más data sobre el otro, ya te digo, empezó con la DAIA, es abogado, terminó vinculado con judíos de Miami y de ahí conoció a estos tipos colombianos que terminaron viniendo al país con pasaporte venezolano, igual que Mojarro. Hay audios que lo comprometen porque él habla sobre cuestiones que solo pudo haber conocido accediendo a los informes truchos del AFI. Es decir, refiere hechos que no existieron y que solo están en los informes falsos que la AFI metió en mi causa. O sea que D'Alessio te investigó por pedido de la DEA. ¿Qué pensás? No sé por pedido de quién, pero él reconoce con su propia voz haberme seguido durante 2 años. No le falta nada a la historia de Corvo Dolcet, del Chicho Serna, la viuda de Pablo Escobar, los agentes de la DEA, pero antes de irnos, le pedí a Hernán Carulo que viniera hoy a ayudarme a contarles, no voy a poder, pero quiero que sepan que lo tenemos acá en Gatera, el increíble intendente de Dolores. ¿Quién es este hombre? Bueno, el intendente de Dolores es Camilo Echevarren, intendente de Juntos por el Cambio, que tiene todos unos antecedentes realmente muy interesantes para compartir de atropellos a la justicia. Tiene problemas también con la justicia ahora. Muchísimos problemas con la justicia. Vamos a hacer un recorrido de algunos de sus antecedentes con declaraciones contra el fiscal general Diego Escoda, contra el presidente del Colegio de Magistrados. Nos quedó afuera, pero vamos a volver con este muchacho. Y Juan Pablo Godoy Vélez, en honor a la verdad, fue el que me dijo, hace 2 años, me dijo, cuidado con lo que están haciendo con los jueces, cómo están apretando los jueces del fuero laboral. Y hoy uno de esos jueces fue a declarar esta semana como parte de los aprietes a los jueces directamente. Así es, fue Raffaelli, un camarista. Y también, perfectamente podrían estar llamando a Graciela Marino, a Arias Gibert, a Brunengo, a Rodríguez Brunengo. Fuero laboral, o sea, no es que estamos hablando de jueces federales. Vamos a recordar algunos episodios por los cuales toda esta gente terminó con denuncias en el Consejo de la Magistratura. ¿Te acordás cuando la bancaria planteó que le cumplieran el acuerdo paritario del año anterior? Que no se lo... Algo de manual. Y si firmas una paritaria la tenés que cumplir, es así de simple. Bueno, tuvieron que recurrir a la justicia y una medida cautelar, le impuso
al gobierno de Macri que cumplieran con la paritaria. ¿Qué pasó? Denunciados en el Consejo de la Por pedir Magistratura. que el gobierno cumpla con la paritaria. Lo mismo pasó cuando se produjeron reincorporaciones por despidos. Sí, y además yo me acuerdo se- que lo trataban poco menos que de mafiosos. Decían que eran Sí, mafiosos, se hablaba protegían a de que los los- sindicatos. sí, de que la justicia laboral era mafiosa, Sí. los jueces, los abogados, todo. Pero bueno, otros casos, por ejemplo, los despidos y que después se reincorporó a la gente justamente por fallos o medidas cautelares en PepsiCo, en Sí. Telam. Ahora, lo notable es que en aquel momento se callaron la boca y ahora van a declarar. O sea, nunca, Pero lo que pasa que... nunca levantaron el perfil, nunca protestaron. En No, público, sí, por lo sí. menos. Sí. Si vos revisás declaraciones de ese momento, sí dijeron que era de una falta de institucionalidad terrible. Sí, no, ellos lo No plantearon. los y se pudieron echar defendieron. en su momento. No los pudieron echar. Y tenés otro caso, por ejemplo, que fue, no sé si recordás, en algún momento se había anunciado un convenio entre el gobierno y Arcos Dorados, o sea, McDonald's, por el cual iban a dar 5.000 puestos de trabajo Sí, me acuerdo. por 4.500 pesos. Cuando en ese momento, ahí estuve revisando, el salario mínimo vital y móvil estaba en el orden de los 8.000 pesos. O sea, era casi la mitad Sí, sí. del mínimo vital y móvil. Claro, la justicia también declaró un la momentito. inconstitucionalidad de ese convenio y demás. Bueno, todos con denuncias al Consejo de la Magistratura. Nosotros nos estamos yendo, muchas gracias muchachos, pero antes, ¿sabías que en 2020 Santiago del Estero conmemora 200 años de autonomía provincial? Son 200 años de autonomía